La barra homogénea hace de la figura de 20 libras, fuerzas de peso y longitud L, se halla articulada en el punto A y sostenido por un alambre horizontal BD, dice, ¿no? Del punto medio B de la barra. Ya nos está dando una referencia, ¿no? Punto medio. Calcule la tensión T del alambre, ¿no es cierto? Y las reacciones en el punto A, ¿ya? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es construir el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, estaríamos nosotros en el segundo paso, ¿no? En el segundo paso dice, ¿no es cierto?, que debemos aislar al cuerpo rígido, ¿no es cierto?, de todo lo externo. Y fíjense, acá solamente hemos dibujado el cuerpo rígido, ¿ya? Dibujamos el cuerpo rígido y no dibujamos el peso, ni el alambre, ni la bisagra, ¿ya? Ahora, en el tercer paso dice, dibuje las fuerzas externas que interactúan con este cuerpo rígido. Por un lado tendríamos la acción del peso de 50 libras-fuerzas, por lo tanto, esta acción de este peso se trasladaría al extremo en el cuerpo rígido. Tendríamos por acá la tensión del cable, ¿no es cierto?, a 30 grados por ángulos eh, opuestos. Podemos determinar que este extremo vale 30 grados, ¿no es cierto? Y obviamente estos 30 grados se repetiría para el peso con el eje vertical. En este mismo punto medio, en el mismo punto donde está actuando la tensión del alambre, estaría actuando el peso P, ¿ya? Una bisagra provoca las reacciones horizontal y vertical, como se muestra en esta gráfica, en un cuerpo rígido, ¿ya? Entonces, la cuarta condición es de seleccionar el eje de rotación. Hay tres posibilidades. Podemos elegir el punto A, que lo tenemos en la bisagra, el punto B, donde se encuentra el alambre, y el punto C, donde se encuentra el bloque. Si nosotros elegimos uno de estos puntos, vamos a aplicar las fuerzas que se aplican en los puntos elegidos. Por ejemplo, si nosotros eligiéramos el punto C, ¿no es cierto? Si nosotros eligiéramos el punto C, anularíamos la acción de peso, pero peso es un vector conocido, por lo tanto a nosotros no nos conviene elegir en el punto C. Podríamos elegir B. En B tenemos la tensión desconocida y tenemos el peso conocido, el peso de la barra, ¿no? Entonces podemos ahí anular una variable, ¿no? Y vamos al punto A. En el punto A tendríamos también la posibilidad de elegir dos variables. Entonces acá el mejor punto para poder elegirlo es el punto A, porque nosotros podemos elegir dos variables en un mismo tiempo. Lo siguiente que nosotros debemos hacer es aplicar la primera condición de equilibrio. Y en esta primera condición de equilibrio hacemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, para poder hacer cumplir esta primera condición de equilibrio, elegimos el sistema de referencia normal, Y hacia arriba y X de izquierda a derecha. ¿Sí? Bajo esas condiciones, por ejemplo, ninguno de los vectores que están en la gráfica requieren descomposición, ¿no? Entonces, ¿cuáles están en la dirección de X? R de X es para nosotros positivo, lo mostramos en la ecuación, menos T, que está hacia el lado negativo, y eso tiene que ser igual a 0. En Y tenemos R de Y, ¿no es cierto?, que está en el eje Y positivo, y el peso del bloque en el extremo, el peso de la tabla rígida, ¿no es cierto?, están en el sentido negativo. Entonces, estas son las ecuaciones para la primera condición de equilibrio. Para la segunda condición de equilibrio, debemos tomar en cuenta el eje de rotación y debemos decir que la sumatoria de momentos alrededor del eje de rotación tiene que ser igual a 0. Para esto nosotros vamos a elegir otro sistema de referencia.
En este caso, nosotros vamos a hacer que nuestro sistema de referencia pase exactamente sobre la línea de acción del vector posición, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes el eje X, en este caso, que es el más grande, y el eje Y, que es el más pequeño, ¿sí? Ahora, de acá nosotros tenemos que ver cuáles son las componentes que hacen torque. Para empezar, los vectores que están en el eje de rotación, ¿no es cierto?, no van a realizar ningún torque, ¿no es cierto?, porque la distancia que los separa el vector posición es igual a cero. Entonces, el torque es cero porque el vector posición es igual a cero. Pero para T se encuentra a L medios, dice en el punto medio, ¿no es cierto?, a la L medios. Si la distancia de extremo a extremo es L, T actúa en L medios. Y T tendríamos que descomponer en dos vectores, ¿no? Uno que estaría en la dirección de la línea de acción del vector posición, que como habíamos dicho, por definición, este no realizaría torque, dado que el ángulo entre el vector posición y el vector fuerza, o la componente del vector fuerza, para la tensión, en este caso son 180 grados, ¿no? Vamos a trasladar, ¿sí?, este vector a este extremo, ¿ya? Y lo vamos a pintar. Vamos a hacer que tenga un color rojo, ¿ya? Esa es la componente de la tensión sobre la línea de acción del vector posición. Y el vector posición en sí sería todo esto, ¿no? Sí, ese sería el vector posición. Entonces, ¿qué ángulo los separa a estos dos? El ángulo que los separa es 180. El seno de 180 grados es 0, ¿no? Es por esa razón que la componente, ¿no es cierto?, eh, que se tiene de T y que está sobre la línea de acción del vector posición, ¿no es cierto?, no realiza torque. Mientras que la otra componente que sí realiza torque es aquella que es perpendicular a la línea de acción. Y es esta que vamos a mostrar acá y que la vamos a pintar en otro color, amarillo, ¿ya? Ese vector, ¿sí?, o naranja mejor, porque naranja se ve mejor, ¿sí? Sí realiza torque. La otra componente sería la componente del peso. El peso igual habría que descomponer, una componente en la dirección de la línea de acción del vector posición y la otra que va a ser perpendicular a la línea de acción del vector posición. Lo mismo hacemos para el peso, tenemos una componente que está en la dirección de la línea de acción del vector posición y tenemos otra componente que es perpendicular a la línea de acción del vector posición. Esos tres componentes que ustedes ven ahí en pantalla, que están en naranja, realizan el torque sobre el cuerpo rígido. Ahora, ¿qué tipo de torque realizan? Por ejemplo, la componente de la tensión perpendicular a la línea de acción del vector posición realiza un torque negativo, no, positivo, porque hace que el cuerpo gire en sentido antihorario. Mientras que los otros dos vectores, las otras dos componentes del peso y del bloque, que está en la parte superior, en el extremo, hacen que el cuerpo rígido gire en sentido horario, por lo tanto realizan un torque, ¿no es cierto?, de tipo negativo. Entonces, acá tenemos el torque, el vector, la componente del vector tensión, ¿no es cierto?, esté por el seno del ángulo, ¿no? En este triángulo rectángulo sería el lado opuesto y está aplicado a L medios. Este realiza un torque positivo, mientras que los otros dos realizan un torque negativo. La componente del peso, ¿no es cierto?, es el lado adyacente en este triángulo rectángulo, por lo tanto la función trigonométrica va a ser coseno, y ahí se aplica a L medios también. Mientras que la fuerza del bloque de 50 libras fuerzas, ¿no es cierto?, se aplica en el extremo. Por lo tanto, este va a estar a una distancia L y va a estar por el coseno del ángulo, ¿ya? Como tenemos el ángulo que es 30 grados, el peso que es 20 libras fuerzas y el peso del bloque que es 50 libras fuerzas, se obtiene que la tensión, despejando todo, sería igual a 51,96 libras fuerzas, ¿sí?
Luego, si, si t reemplazamos en la ecuación para la primera condición de equilibrio, tendríamos que R de X también vale 51,96, mientras que R de Y valdría 70. Ya, entonces, esas son las componentes de la reacción en A. Eso es lo que nos están pidiendo acá, ¿no? Dice, calcule la tensión T del alambre y las reacciones en el punto A. Si nos dijeran la reacción, nosotros tendríamos que hacer una composición de estos dos vectores para representarlo con un solo vector y sería el vector reacción. Y este vector reacción, si lo ponemos acá, va a ser igual a, vamos a colocar, sería un solo vector y este va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de una de sus componentes, en este caso vamos a poner R de X elevado al cuadrado, ¿no? Y tendríamos que decir más R de Y, la reacción en Y, elevado al cuadrado, ¿sí? De esta forma nosotros podemos calcular la magnitud de la reacción. Y así también podríamos encontrar en qué dirección se encuentra, ¿no? No creo que sea 30 grados, ¿no? Acá podemos hacer lado opuesto sobre el lado adyacente y podríamos calcular la dirección.